imposible para Dios, absolutamente nada. Aquí hay tres hombres que, al igual que Daniel, fueron hombres que fueron íntegros delante de quién, delante de Dios, que propusieron en su corazón no contaminarse. La historia de estos jóvenes hermanos es una historia un poco difícil, digamos al comienzo. ¿Por qué? Ellos habitaban tranquilamente en Judá, en el reino del sur. Allí estaba Daniel, estaban sus compañeros y vivían en la nación de Judá, allá en el sur de Israel. Pero llega el tiempo en que Nabucodonosor invade el sur de Israel, invade a Judá, este reino de Judá, es invadido por Nabucodonosor. Y hay unas tres invasiones de él, en 3 años diferentes. Y cada invasión, él causa unos destrozos y lleva cautivos. La última, que fue la más tremenda de todas, fue cuando la ciudad fue quemada y destruida y el templo fue hecho trizas, mejor dicho. Fue totalmente destruido, el templo de Jerusalén. Esa fue la peor de todas. Pues en esas cautividades, o dentro de esas cautividades, fue llevado ¿quién? Daniel y sus compañeros. Entonces seguramente eran jóvenes de familias, digamos, acomodaditas, estudiaditas, de la nación de los judíos. Ellos fueron llevados como cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Entonces, algunos imperios de la antigüedad tenían por costumbre destruir todo, pero algunos eran un poco más inteligentes, como Nabucodonosor, y entonces él lo que hizo fue mirar las personas que había llevado cautivas y mirar dentro de esas personas quiénes podrían ser útiles para utilizarlos. Entonces muchos de ellos fueron esclavizados y tuvieron que trabajar en el campo, tuvieron tareas duras y pesadas. Muchos fueron esclavizados, pero hubieron algunos que fueron seleccionados para estar en donde, en el palacio. Y entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que realmente no son sus nombres originales. Son Misael, Azarías y se me escapa el nombre del otro. Pero Nabucodonosor les cambió el nombre. A Daniel le cambió el nombre, creo que por Belsasar. Y a los otros tres los cambió por Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, nombres babilónicos, nombres babilónicos. Pues allí están estos jóvenes y Dios, dice la palabra de Dios, que Dios honra a los que le honran. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con las cosas de Babilonia. Pues Dios honró esto, ustedes pueden leer el capítulo 1, Dios honró la fe de estos hombres, de estos jóvenes, y llegaron a tener lugares privilegiados dentro del reino de Babilonia. Es más, Daniel llegó a ser el segundo en todo el reino de Babilonia después de Nabucodonosor. Y luego en otros imperios que conquistaron Babilonia, Daniel también ocupó un lugar muy prominente. Cuando Ciro, recuerdan, ¿cierto? Cuando Darío, que eran medopersas, también Daniel ocupó un lugar prominente. Aquí tenemos estos jóvenes ocupando un lugar prominente y se enfrentan a una prueba difícil. El rey Nabucodonosor pues levanta una estatua seguramente en honor a él, y esa estatua debía ser ¿qué? Adorada, debía ser adorada. Y estos hombres entonces se ponen en un dilema, ¿cierto? O tratan de colocarlos en un dilema. O adoran la imagen o son echados dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué van a hacer? La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? Ya sabemos lo que ellos hicieron, pero ¿qué haríamos nosotros? Porque frente a un horno ardiendo, hermanitos, eso parece imposible. Eso es prácticamente uno decir que hay que sacrificar la vida. Y yo pienso, hermanitos, que en este momento en el que nosotros estamos viviendo, mire, muchas personas piensan o han dicho que hubieron más mártires en la época del Señor Jesucristo. ¿Y cómo les parece que, estudiando la historia de la iglesia, han habido muchos más mártires en estos siglos posteriores que en los primeros siglos? En los primeros siglos hubieron muchos mártires, muchos, por manos de los emperadores romanos y de todos estos imperios. Pero en estos siglos postreros han habido mucho más, porque se dice
o sea, el evangelio se ha extendido mucho más en África, en Asia y en todos estos países donde es tan difícil predicar el evangelio. Y muchas personas han sido encarceladas en Rusia. Hay lugares donde está prohibida la Biblia. Si una persona va a entrar a Indonesia o a muchos de los países asiáticos, a la China, en esos países, en la India, es muy difícil llegar con el evangelio. Y hay muchos cristianos que están siendo martirizados. Solamente, mis hermanos, que ustedes no van a ver eso por Noticias Caracol ni por RCN, casi por ningún medio van a mencionar esto. ¿Por qué? Porque el diablo también trabaja. El diablo quiere ocultar todo lo que sucede con las misiones, con la obra misionera, para que todas las personas piensen que todo es color de rosa. Pero realmente, hermanitos, muchos cristianos están siendo martirizados en este momento, en el mundo, por causa de su fe. Correcto. La formación que ellos tuvieron como judíos fue una formación que bien acentuada en la palabra, o por lo menos en todo el Antiguo Testamento, en lo que ellos tenían del Antiguo Testamento. Entonces esa palabra la tenían radicada en dónde? En su corazón. Eran firmes, fuertes en sus convicciones. Hay que ser muy fuerte en sus convicciones para pararse frente a un rey, para pararse frente a un rey y decirle, como le respondieron acá en el versículo 17, he aquí, porque estaban parados delante del rey de Babilonia, un hombre que podía quitarle la vida. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Tremenda respuesta. Una respuesta con mucha convicción, con mucha determinación. Podían perder la cabeza en ese momento. Y si no, dice, y si Dios no nos libra del horno, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, porque el pueblo de Dios solo se arrodilla delante de quién, solo delante de Dios. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Entonces hay unas preguntitas aquí. Mire la preguntita número 1. Dice, ¿por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de muerte? ¿Por qué? Vamos a empezar por acá, hermanita Ludari. Bueno, correcto, hermanita Elizabeth. Éxodo 23 es donde está la lista o donde aparecen los mandamientos del Señor, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ni los honrarás porque yo soy Jehová, que tu Dios, fuerte y celoso. Ahí empieza la lista de los mandamientos del Señor. Hermanito Sergio.
Correcto. ¿Quién tiene algo más para decir? Hermanito Oscar. Y ya vengo con el hermano Álvaro. Correcto. No iban a traicionar su fe en el Señor. Hermanito Álvaro, ¿qué iba a decir usted? Así fue, así es. Hermanita Judith. Correcto. O sea que lo que hace la diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios es ¿qué? La fe. Hermanito, la fe, exactamente. O sea, correcto. El apóstol San Juan, cuando escribió la primera carta, él dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe, nuestra fe. Y también dice el apóstol San Pablo escribiéndole a los Corintios por ahí en el capítulo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice estos tres. Dice, y el mayor de ellos es el amor. Pero eso no quita valor, no resta valor a la fe y a la esperanza. La fe, hay un capítulo incluso que es el capítulo 11 que estamos estudiando con Alejito, donde aparecen precisamente quién, los héroes de la fe, los hombres que confiaron en Dios a pesar de que las circunstancias parecían que todo, todo parecía en su contra, pero sin embargo eran hombres que confiaron en Dios, Moisés, Abel, Noé, tantos personajes de la Biblia. Y la lista dice que quedó incompleta ya en Hebreos, la fe. Y la fe es importante, mis hermanos, mientras aguardamos la venida del Señor Jesucristo. La fe será necesaria hasta el día de nuestra reunión con el Señor. Por eso en Hebreos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor es el amor. ¿Cuál es el que va a continuar? ¿Cuál es el que va a estar por toda la eternidad? Siempre, el amor. Pero la fe y la esperanza, ¿cuándo van a terminar? Cuando ya estemos en la presencia del Señor. O sea, ya cuando estemos en la presencia del Señor no vamos a necesitar la fe, porque ya lo vamos a ver y ya vamos a estar con Él. Ni tampoco la esperanza, porque ya lo vamos a tener ahí. Porque ¿cuál es la esperanza nuestra? Pues que el Señor va a venir por nosotros. Entonces la fe y la esperanza van a terminar cuando el Señor venga y nos tome de aquí. Ya no vamos a necesitar más fe y esperanza porque ya vamos a estar con Él. Pero mientras estemos en esta tierra parados, necesitamos ¿qué? La fe. Necesitamos la fe, porque vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas, a nivel familiar, personal, en muchos niveles. Tenemos que enfrentar muchas decisiones, donde vamos a necesitar ¿qué? Fe. Vamos a necesitar la fe. Hermanita Miriam, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Correcto, dice que nosotros no andamos por vista, sino por qué. Por fe, dice el apóstol San Pablo. Entonces, ¿por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso? Por su fe en Dios. Realmente fue su fe en Dios la que los mantuvo bien, parados, ¿cierto? Y el resultado, Dios los sacó del fuego sanos y salvos, ni siquiera tenían olor a humo. Eso es impresionante. Que hayan sido arrojados a un horno de fuego y cuando los sacan de allí, ni siquiera olían a humo, ni siquiera. El Señor es poderoso, mis hermanos. ¿Y quién sería el que estaba con ellos ahí? ¿Se acuerdan que ahí Nabucodonosor dice, y veo cuatro, echaron tres y yo veo cuatro, y el cuarto parece hijo de los dioses? Imagínese usted cómo sería. Pudo ser el Señor Jesucristo, que estaba con ellos ahí. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el Señor tuvo varias apariciones. Eso se llama las teofanías. El Señor tuvo varias apariciones en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes van a encontrar una frase en el Antiguo Testamento que dice el ángel de Jehová. No dice un ángel del Señor, no, dice el ángel de Jehová. Cuando aparece esa expresión el ángel de Jehová, se está refiriendo al Señor Jesucristo.
Por ejemplo, ¿quién fue el que habló con Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra? Dice que Jehová estaba con Abraham, hablando con él. ¿Quién fue el que le apareció y luchó con Jacob en el camino, en Betel? Fue el Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que le apareció a los papás de Sansón? Fue el Señor. Entonces van a encontrar muchas teofanías en el Antiguo Testamento. Y seguramente, claro que sí, el Señor pudo haber estado ahí con Sadrach, Mesach y Abednego, guardándolos del fuego. Punto número 2. Dice, ¿qué hay en su situación actual que le parece imposible? A ver, hermanitos, a ustedes qué en su vida, en las cosas que están enfrentando, a ustedes qué cosa les parece imposible en este momento. Bueno, el hermano dice que ninguna, el hermano Fernando. Pero no hay una situación que ustedes dicen, ya no sé cómo hacer esto, ya no sé cómo pedir más sobre esto, no veo una salida. Hermanita Judith. Y son situaciones que parecen que uno diría, ahí, ¿cómo se preocupa por esas cosas? Pero son cosas que nos preocupan. Hermanita Liana, en eso estaba yo pensando cuando leí esta pregunta. Y a veces a mí me parece como imposible la salvación de algunas personas. O sea, por las reacciones tan duras que tienen en el corazón. Hermano Oscar, eso no debería, pero nosotros en esta mente tan humana que tenemos a veces dudamos. O sea, uno a veces duda. Hermanita Ángela, flaquea. Y por eso tenemos que pedirle mucho perdón al Señor. Hermano Sergio, iba a decir algo. Claro. Todo. Mire, mire, les pongo un ejemplo. ¿Quién puede levantarme la mano aquí y decirme que tiene más fe que Elías, que el profeta Elías? Y mire, cuando Elías, mire, Elías había hecho una cosa, o sea, Dios hizo algo increíble, o sea, una cosa extraordinaria por mano del profeta Elías. Había sacrificado más de 400 profetas de Baal y otros más. Había otro grupo allí. Y mire todo lo que él logró hacer en ese monte. Y luego, ¿qué hizo Elías? Dice que corrió y se fue hasta un lugar, pero muy, muy lejano. Y deseaba incluso morirse, porque sabía que Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Dice, solo yo he quedado y me buscan para qué, para matarme, para quitarme la vida. Entonces, aquí nadie puede levantar la mano y decir, yo tengo más fe que Elías. Y mire que Elías también flaqueó, porque Dios, manito, mire, Dios en su palabra nos enseña, una de las grandes lecciones que aprendemos de la Biblia y de los hombres de fe, es que aquí en la tierra no hay nadie infalible. Aquí no hay nadie que pueda decir yo soy fiel, 100% fiel. Nunca he dudado de Dios. Y por eso muchas veces tenemos que pedirle perdón al Señor.
porque muchas veces sí lo hemos hecho. Manita Elizabeth. Pero hay una oración que hicieron los discípulos al Señor, breve le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Se lo pidieron al Señor, aumentanos la fe. Y creo que todos nosotros debemos hacerlo. Señor, aumentanos la fe. Solamente que cuando uno le dice, pero solamente que cuando uno le pide al Señor algo así, mire, siempre que nosotros le pidamos al Señor fe o paciencia, ¿qué nos van a llegar? Pruebas. Porque la fe, ¿cómo se fortalece? La fe se fortalece con las pruebas y la paciencia también. Entonces, Señor, dame paciencia, espere problemas. ¿Por qué? Porque la paciencia se fortalece es con las pruebas y lo mismo es la fe. O sea, ¿cómo se va a probar la fe? ¿Cómo se va a afinar la fe? Cuando todo está bien, cuando no hay ninguna dificultad. No, la fe se fortalece con las pruebas. Entonces, si usted quiere pruebas, pida fe hermano y pida paciencia. No, pero el Señor obra, mis hermanos. Dios tiene un plan perfecto, ¿cierto? Para hacernos madurar espiritualmente. Bueno, sigue diciendo acá. ¿Cómo le hace sentir Romanos 8:31? Vamos a leerlo. Este es un pasaje poderoso, mis hermanos. Hermanos, si hay un capítulo poderoso de la Biblia, es el capítulo 8 de Romanos. Todo ese capítulo habla de la potencia, del poder del Espíritu de Dios. Mira el capítulo 8 y vamos a concentrarnos en el versículo 31. 8:31. Porque es que mire, vea, mire cómo se plantea Romanos. Romanos, el tema central de Romanos es el Evangelio y la justicia de Dios. Tema central de Romanos. Entonces en los primeros capítulos se define el Evangelio. Y llegando hacia el final se habla de lo que es el resultado del Evangelio, o sea, en qué vive una persona que ha creído entonces en el Señor. El capítulo 7, por ejemplo, plantea un problema grandísimo, porque desde los capítulos anteriores dice que todos somos pecadores, que no hay ni un justo siquiera, sino solo Dios. El capítulo 7 plantea un terrible problema en nuestra lucha con esta carne, ¿cierto? Con el pecado. Pero cuando uno llega al capítulo 8 es el capítulo de la victoria, porque el apóstol Pablo termina el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo lo contesta, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y luego viene el capítulo 8, que es la ayuda de Dios, precisamente para vencer sobre esta carne, que es la potencia, el poder, la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno va terminando el capítulo, mire, le damos desde el 31 lo que dice. Mire, desde el 28 dice, vamos a leer el 28 y pasamos al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Entonces a veces a uno le ocurre una tragedia. Por ejemplo, lo que les ha sucedido al hermanito Oscar y a la hermana Liana. Y uno diría, ¿y qué bendición trae esto? Es probable que en el momento uno no vea la bendición, pero tal vez Dios quiere moverlos para traerles más bendiciones. Se lo digo por experiencia propia, mis hermanitos. Dios a nosotros nos ha sacado de lugares donde estábamos más o menos cómodos y nos ha incomodado y hemos pasado a veces situaciones un poquito críticas y era para bendecirnos espiritualmente. Porque el Señor no, ¿de qué le sirve a uno prosperar económicamente si no está prosperando espiritualmente? O sea, no es mejor prosperar espiritualmente, aunque y las otras bendiciones vienen ahí detrás. O sea, vienen añadidas. El Señor dice que Él nos puede añadir todo lo que necesitamos, ¿cierto? Mire el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanitos, ni siquiera el diablo tiene poder sobre la vida de un cristiano. Podrá tentarnos, podrá ponernos cáscaras, podrá ponernos muchas cosas. Pero ¿quién? Dice la palabra de Dios. Mire,
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios es nuestro ayudador, si Dios es mi salvador, si Dios es mi guardador, si Dios es el que me provee. Dice, ¿quién contra nosotros? Cuando el Señor iba a fundar la iglesia, allá en la promesa de Mateo 16, él dijo, yo edificaré mi iglesia, incluso dice él ahí, ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. O sea, nosotros somos guardados por el Señor. Él es nuestro guardador, nuestro ayudador. Sigue diciendo acá, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. O sea que el Señor tiene un cuidado integral de nosotros. Espiritualmente Él es el que nos bendice, el que nos llena de bendiciones, el que trae paz y gozo y todas estas bendiciones a nuestra vida. Y también físicamente, Dios es el que nos provee, el que nos ayuda, el que nos guarda. Si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, o sea, si Él entregó incluso a su propio Hijo, entonces ¿qué cosa podrá reservar que no nos dé? O sea, si estuvo dispuesto a entregar lo más grande por nosotros, a su propio Hijo, dice, ¿cómo no hará más cosas por nosotros? ¿Cómo no lo hará? Allá en Mateo hay una enseñanza muy bonita. Dice, si un padre de familia siendo terrenal y pecador no le va a dar cosas malas a sus hijos, cuánto menos nuestro Padre que está en el cielo. Y Santiago lo dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno lo recibimos ¿de quién? Del Señor. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Pues el diablo es el que condena todo el tiempo. El diablo es el que señala, el que acusa. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y qué tal que no fuera así, mis hermanos? ¿Qué tal que el Señor no intercediera por nosotros todos los días? ¿Qué sería de nosotros? Porque el diablo nos está acusando todos los días. ¿Qué fuera de nosotros si el Señor no nos defendiera todos los días? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí viene la parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí aparece una lista de adversidades. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Estas son cosas en las que podemos estar inmersos muchos de nosotros. El apóstol dice, ¿será que estas cosas nos van a apartar del amor de Dios? La tribulación, la angustia, el hambre, esas cosas nos van a apartar del amor de Dios. ¿Será que Dios dejó de amarnos porque estamos en una tribulación, en una prueba, en una dificultad? No, nunca Dios ha dejado de amarnos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, porque el pueblo de Dios siempre estará ¿qué? En el ojo del huracán, en la mirada del diablo y de todos los que le ayudan al diablo, para destruirlo, para arrasarlo, para acabarlo de la tierra. Pero dice el apóstol en el verso 37, antes, en todas estas cosas, o sea, en tribulaciones, en hambres, en todo lo que soportaron los apóstoles, antes en todo esto somos más que qué, que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo sabemos que esto es una realidad en el apóstol San Pablo que lo escribió, guiado por el Espíritu Santo de Dios? Un solo ejemplo en la vida de Pablo, donde podamos decir que estaba en una prueba y él era un vencedor. ¿Qué estaba haciendo él amarrado en un cepo de la cárcel en el capítulo 16 de Hechos? ¿Qué estaba haciendo? No estaba llorando, no estaba gimiendo, ni clamando, ni quejándose. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Es la victoria, mis hermanitos. Dios ha preservado su pueblo a través de tribulaciones, persecuciones. Se han levantado cosas terribles contra la iglesia y Dios la ha sostenido.
Ustedes han leído las historias no digamos de la Biblia, no, los libros que se han escrito de historia sobre la iglesia, los cuáqueros, los valdenses, los baptistas, todos estos grupos que vivieron en la Edad Media, en todos estos siglos atrás, adelante, todas las cosas que tuvieron que soportar y sin embargo se mantuvieron que firmes. Cuando todo el papado y toda esa gente los perseguía para matarlos, para arrasarlos de la tierra. Entonces, cosas tremendas. Pero Dios sostiene a su pueblo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire esta parte. Por lo cual estoy seguro. Esa palabra seguro da ¿qué? Firmeza, determinación, confianza, fidelidad, ¿cierto? Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, era tanta la confianza del apóstol que él estaba seguro que ninguna cosa lo iba a apartar a él de qué, del amor de Dios, de estar en las manos del Señor. Porque la palabra del Señor dice que nosotros estamos en las manos de quién, de Cristo. ¿Y en las manos de quién más? Del Padre. Lo dice ahí en San Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y luego dice la promesa, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Tremenda promesa que va muy de la mano con este pasaje de la Escritura. Y eso nos habla de seguridad de salvación y de seguridad en las manos de Dios para vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo le hace sentir este pasaje, hermano? La victoria la tenemos en quién? En Cristo. Por ahí hay un texto que lo vamos a leer ahorita que dice, todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Porque uno se condena a la derrota es cuando uno no está con Dios. Pero si estamos con el Señor, de ninguna manera. Punto número 3. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María de que siendo virgen tendría un hijo? El ángel le dio confianza diciendo, Lucas 1:37, vamos a mirarlo. Lucas 1:37, San Lucas, capítulo 1, verso 37. Imaginen ustedes la historia ya de María, ¿cierto? Ella, ¿cuál era la pena de muerte? ¿Cuál era la pena para una persona que era sorprendida en estos actos de fornicación, de adulterio, de lapidación? Una mujer así moría como apedreada. Y eran tremendos los judíos, porque más fácil apedreaban a la mujer que al adúltero que estaba con la mujer. Y hasta el día de hoy eso sigue así igual allá, por allá en esos pueblos árabes. Más fácil le quitan la vida a la mujer, es que al hombre no lo tocan, pero a la mujer sí le quitan la vida. Hasta el día de hoy la pidan mujeres allá. Pero mire el caso de María, verso 37, Lucas 1:37. Mire lo que dice. Bueno, el ángel le da el anuncio del nacimiento del Señor por gracia del Espíritu Santo de Dios. Y en el verso 37 dice, porque nada hay que imposible para Dios. Esto se lo dice el ángel. Por esa razón ella iba a quedar encinta siendo que virgen, sin haber estado con ningún varón. Dice aquí, si alguien tenía derecho a decir es imposible era María, pero en su lugar, ¿cuál fue su respuesta? Verso 38, leámoslo. Entonces María dijo, no, eso está muy complicado para mí, yo a eso no me le apunto a esa situación, busquen otra. No, mire lo que dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanito, esto es una palabra de una mujer de qué? Una mujer de fe, una mujer de fe, una mujer que dijo, esto está, o sea, está difícil el asunto, estoy arriesgando prácticamente la vida, pero es Dios el que me lo está diciendo, hermanita Orfa.
La fe. Muchos dicen que nosotros no honramos. Bueno, a nosotros nos critican mucho afuera porque nos dicen que no honramos a María ni la adoramos. Pero yo creo que una manera de nosotros honrarla de alguna manera, no adorarla, porque al único que se adora es a quién, a Dios. El Señor lo dijo en Mateo 4, lo dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, lo dijo el Señor. Pero una forma de honrar, digamos, su ejemplo es imitando muchos aspectos de su vida, como por ejemplo dice la hermanita Orfa, su fe, la fe de María. Porque muchas veces hablamos de la fe y en Hebreos 11 aparece la fe de muchos hombres, no aparece la fe de María allí, pero realmente María fue una mujer de mucha fe para recibir esta encomienda que Dios le estaba haciendo. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor. O sea, ella no dijo, uy, me escogió a mí, estoy por encima de todas las mujeres de Israel. No, simplemente ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí es donde a nosotros nos cuesta, ¿cierto? Que uno le pueda decir al Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Porque a veces la voluntad de Dios para nosotros puede ser difícil y a nosotros no nos gusta mucho. Hermanita Elizabeth iba a decir algo. Bueno, se le pasó. Hermanita Ángela. Porque la Biblia dice que Dios conoce a quién. Dios conoce a los suyos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Quién más fue el que levantó la mano por allí? Bueno, entonces el caso de la Virgen María es un caso de mucha fe, mucha fe. Nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones imposibles. Tenemos que decidir, ¿vamos a creer que no hay nada imposible para Dios o concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda esperanza y entregarnos a la depresión, la ira y la derrota? Porque el caso contrario de la fe es esto, es la depresión, es la derrota, es este tipo de cosas. O sea, cuando uno tiene fe, puede tener que valor, fuerza, determinación, pero cuando carece de fe, tiene que derrota, debilidad, fracaso, decepción, depresión, muchas cosas. ¿Cuáles situaciones imposibles se está enfrentando actualmente? Apúnteles en una hoja aparte. Ahora mismo ore por cada una diciendo algo así, Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti. Hermanitos, el tiempo se nos escapó. Vamos a ver, en 8 días con la ayuda de Dios vamos a terminar esta lección, con la ayuda de Dios. Ahí vamos paso a paso, tratando de analizar un poquito mejor las lecciones, ¿cierto? Les animo para que lo sigan revisando desde el punto número 5. Y en 8 días con la ayuda de Dios lo vamos a terminar. Punto número 5. Ahí quedamos.